Hola a todos y todas, bienvenidos. Hoy vamos a ver qué es el narcisismo y cómo reconocerlo en tus padres. Bueno, cuando hablamos de padres, usualmente en la cultura, la sociedad y en varias religiones se tiende más a idealizar el rol de la madre o de la maternidad. La sociedad, la verdad, ha idealizado tanto la maternidad al punto de que muchas mamás sienten que es una carga demasiado grande y que son muchas cualidades y virtudes que la verdad prácticamente que casi nadie podría llegar a tenerlos todos juntos y ser como esa madre perfecta, abnegada, que pues todo lo puede, que nunca se cansa, que es sacrificada, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso puede llegar a abrumar a muchísimas mujeres, al punto de decir que en el fondo saben que nadie podría llegar a cumplir con todo eso que se ponen esos estándares en la sociedad. Entonces, ¿qué sucede, no? Pues cuando la sociedad empieza a idealizarlo de esa manera, llega un punto en el que si tú has vivido una experiencia contraria a lo que la gente supone, porque la sociedad ya da por sentado que una mujer, que cualquier mujer que dé a luz, ya va a ser esa madre perfecta, ¿no? Que ya automáticamente se le activa ese amor utópico y casi que divino. Y también, pues, hacia los padres no tanto, porque ya hay muchas veces que se dice que un padre no es el que engendra, sino el que cuida, etcétera. Digamos que en los padres no hay tanto, en los hombres como que a veces no hay tanta esa idealización. Pero cuando la sociedad da por sentado todo ese poco de cosas en cuanto a las madres y alguien llega a expresar algo que a veces es lo que sí pasa en la realidad, de que una madre a veces no es lo más sabia, no es lo más funcional o por el contrario es súper tóxica, y muchas de las dinámicas que vamos a estar hablando cuando hay una madre narcisista, pues la gente o la sociedad o las personas a tu alrededor van a empezar a negar tus percepciones, a invalidarlas y a negarlas y a decir que eso no es verdad, que eso no existe, que estás loco, querido. Entonces, pues eso puede generar en ti muchísimo estrés y mucha frustración, porque crees que estás solo viviendo eso y que nadie te puede entender y que tienes todas las de perder. Si has llegado a sentir lo mismo, pues vamos a hablar hoy de algunos rasgos o varios rasgos que el DSM, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, nos habla sobre ese trastorno del narcisismo, en el cual una madre o un padre que llegue a tener esos rasgos claramente no va a ser el padre o la madre amorosa y abnegada que la sociedad nos impone o que ya da por sentado que tienen que ser esos padres. Espero que puedas hallar respuestas y vamos a empezar. El narcisismo viene pues de la mitología griega y creo que muchísimos ya saben esa historia. Básicamente pues Narciso era un hombre que, bueno, en la mitología, que se enamoró de sí mismo, ¿no? Y bueno, creo que no se enamoró de sí mismo, simplemente que hubo un hada o una ninfa, creo que era, que pues quería que él se enamorara de ella, pero pues él no le prestó atención y básicamente ella le dio un encanto donde él pudiera acercarse al manantial y cuando viera su reflejo se enamorara tanto que pues cayera en el agua y pues se ahogara. Y de ahí pues cuando él cayó en el agua salió una flor y es la flor del narciso. Digámoslo así, que es como la historia mitológica a grandes rasgos, ¿sí? Pero pues de ahí viene y de ahí se toma ese trastorno. El DSM-5, que es el manual que te estoy hablando, de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, nos habla de 9 rasgos, digamos que de naturaleza espectral, quiere decir que puede la persona tener de menor a mayor rango, llegar a tener esos rasgos para considerársele una persona narcisista. Vamos a ver cuáles son esos 9 rasgos y los vamos a ir ejemplificando en lo que son las madres, pero tú también puedes irlo adaptando a lo que son los padres también narcisistas si tú has tenido un padre narcisista. 1. Tiene sentimientos exagerados de grandeza y prepotencia. Exagera sus logros y talentos.
Esperan reconocimiento sin los logros correspondientes. Ejemplo, tu madre solo habla de sus éxitos, casi nunca te pregunta cómo te sientes. Si tienes algún logro, ella lo minimiza comparándolo con los de ella. 2. Está absorta y desfasada con ensoñaciones de poder, éxito, belleza, prestigio o amor ilimitados. Ejemplo, tu madre se la pasa hablando de que su trabajo le lleva a conocer los mejores clientes o del prestigio que consigue por ser la esposa o la pareja de tal o cual persona. 3. Creerse demasiado especial y único, y por ende solo se relacionan únicamente con personas o con instituciones que estén a su altura o estatus. Ejemplo, cuando van de compras o a algún lugar, ella trata a los colaboradores del lugar como a sus sirvientes. Otro ejemplo, se rehúsa a compartir con personas que considera indignas de su presencia. 4. Necesidad exacerbada de admiración. Ejemplo, la persona exige halagos y gratitud desmedidas por todo lo que te ha dado o por lo que se ha sacrificado. No tiene amigos, sino un séquito de seguidores. 5. Sentimiento de exclusividad y privilegios. Expectativas irrazonables de recibir un trato especial y de que se cumplan todas sus órdenes y exigencias. Ejemplo, se rehúsa a hacer fila como todos los demás mortales en este mundo e imponen a los demás deberes poco gratos que son de su entera responsabilidad, es decir, de la responsabilidad del narcisista. 6. Explota las relaciones con otras personas. Se aprovecha de otros para sus propios intereses. Ejemplo, solo acepta la, entre comillas, amistad de otros si no representan una amenaza y le aportan algún beneficio. 7. Carencia absoluta de empatía. No está dispuesto a reconocer, validar o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Ejemplo, ella se burla del llanto o la tristeza de su hija, ridiculiza sus emociones y le parece estúpida su forma de pensar y sentir. 8. Frecuentemente envidian profundamente a los demás y están convencidas de que les tienen envidia. Ejemplo, la madre justifica la ausencia de amigas porque asegura que todas las mujeres la envidian. Ella, por su parte, envidia los logros de su hija y menoscaba su valía. Si tienes la sensación de que te envidia tu madre, pues es real, no lo estás imaginando. 9. Exhiben comportamientos, actitudes o modales de gran arrogancia, soberbia y altanería. Ejemplo, cerrar la puerta de un portazo enfrente de su hija o de su pareja cuando se le habla, colgar el teléfono cuando se le está hablando algo, quemar dinero, escupir o arrojar las cosas que tiene en sus manos, etc. Entonces, de acuerdo a los 9 rasgos anteriores que acabamos de mencionar, cuando tú tienes una madre o un padre narcisista, sientes que básicamente todo gira en torno a esa persona. Todo se trata de sus necesidades, de sus deseos, de sus exigencias, de sus problemas, de sus necesidades, y básicamente el hijo o la hija entra es a suplir, a satisfacer todas esas exigencias y esas necesidades, y pues empiezas a sentir o has sentido en toda tu vida con ese padre o esa madre que nunca le has interesado, que tú no le importas y que eres como un fantasma, no sé, eres un mueble más en la casa. Y eso porque creo que a veces las cosas materiales pueden llegar a tener un mayor valor que tú mismo. Cuando crecemos así en ese ambiente,
donde no nos determinan o no sientes que eres importante, que por el contrario, tus sentimientos, tus necesidades, tus cosas no son tenidas en cuenta, ni siquiera importan y ni siquiera se preguntan, pues empiezas a sentir y creces con una desconexión emocional completa. Te sientes perdido, vacío, desconectado de ti mismo, de la vida, desorientado, muy indeciso, hay inseguridad y no sabes cómo para qué estás aquí, no sabes cuál es tu propósito y experimentas muchísima desconexión y sobre todo que estás perdido en la vida. Y para terminar este video, pues hay una pequeña pregunta o fenómeno que sucede en el narcisismo y que puede que tú la hayas experimentado. Tiene que ver con que a veces vemos que un padre o una madre narcisista proyecta su odio, su rechazo y su desaprobación constante, demasiado, que es constante, hacia hijos de su mismo sexo. Si tú eres hermano o hermana y ves que tu padre narcisista usualmente va a dirigir su odio más que nada hacia su hijo varón, y lo mismo si tú eres hermano y ves que es tu madre la narcisista, pues va a dirigir el odio y el desprecio hacia tus hermanas mujeres o alguna de ellas o todas de diferentes maneras. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque es como más que empieza como a montársela, como dicen aquí en Colombia, pues ¿por qué se la monta esa a la hermana mujer cuando es la mamá narcisista? Y si es el padre, pues ¿por qué se la monta esa a los hermanos varones? Este fenómeno tiende a pasar porque el narcisista nunca ve en su hijo, el que es del mismo sexo, recuerda, nunca va a ver a otro individuo más, a alguien aparte de, ¿sí? Por el contrario, lo va a ver es como una extensión de sí mismo. Quiere decir que es como si lo viera, valga el ejemplo, como si fuera otro brazo de esa persona, otra extremidad, o sea, una parte de sí mismo. No va a ver a un individuo aparte, con sus propias emociones, su propia manera de pensar, sus propias opiniones, otra persona aparte de ti. No, el narcisista siempre va a ver al otro como una extensión más de sí mismo, de su propia persona. Y usualmente porque de ahí viene de que sea con el hijo de su mismo sexo. Para el subconsciente, cuando vemos a alguien de nuestro mismo sexo, no identifica si es un abuelo, si es un papá, si es un hijo, si es un familiar. Para él siempre va a ser el reflejo de su masculinidad, su mismo sexo, es un reflejo de sí mismo. Pero en el narcisista, pues obviamente la individualización de su hijo es algo que no existe. El hijo es alguien que tiene que llenarle y satisfacerle y hacerle caso en todas sus exigencias. Por eso ese padre o esa madre narcisista va a poner esa pesada carga en su hijo o su hija, según corresponda, para que sea la persona que él ordena que tiene que ser. En el caso de las hijas de madres narcisistas, van a entrar en la pesada carga o en esa lucha infinita de tratar de algún día ser esas mujeres que sus mamás les ordenan que sean, pero lastimosamente nunca lo van a lograr porque siempre falta algo, siempre queda algo mal, nunca lo logras hacer, pero a la vez no puedes ir a eclipsar a tu madre narcisista. Tienes que ser y tienes que brillar sin ir a eclipsarla, sin tampoco ir a llamar tanto la atención de que robes de ella el protagonismo desde todos los demás. Entonces obviamente esto es absolutamente desquiciante, es una locura. Y lo mismo, pues en los hombres eso puede llevarse a otro tipo de cosas. Los hombres pueden expresar, querer ganar esa aprobación de su padre narcisista de otras maneras. Puede ser que con estilos de vida autodestructivos, pero en ambos también, o sea, eso depende. Pero bueno, vamos a ir hablando en los próximos capítulos.
Y bueno, centrándonos en este fenómeno que estamos terminando de explicar, pues básicamente cuando ese hijo o esa hija ve que trata de hacer todo lo que está en sus manos para poder ganar esa aprobación, ese amor, esa validación, que esa mamá o ese papá le acepten por fin, tiene primero que, termina aprendiendo primero que el amor se debe ganar. No es algo que merezcas por el simplemente hecho de existir, sino que debes ganártelo, ¿no? Debes hacer cosas para que te amen. Y pues eso genera también en que como ese amor y esa aprobación nunca llegan, hagan lo que hagas, dejes de hacer lo que dejes de hacer, te amoldes a todo lo que diga ese papá o esa mamá, y como eso nunca llega, pues empiezas a adquirir en ti como una indefensión aprendida. Quiere decir que todo lo que tú hagas, ¿para qué? Si total va a estar mal. Empiezas a interiorizar una serie de mensajes muy negativos que van a estar controlando tu vida, como por ejemplo que eres un fracaso, que todo lo haces mal, que nada funciona en ti, que eres lo peor. O sea, no tienes ni autoestima, tienes es autoodio y autorrechazo. Y lo que te dije, ¿no? Pues empezamos a aprender que el amor debe ser un sacrificio, que debemos amoldarnos a los demás para que nos amen, para que nos acepten, y nos perdemos a nosotros mismos. ¿Quién eres tú? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te da miedo? No sabes nada de ti porque te la has pasado amoldándote a las exigencias constantes y demandantes de ese padre o esa madre narcisista. Bueno, eso sería todo por este capítulo. Espero que te haya parecido muy interesante. En el próximo episodio estaremos viendo dinámicas muy disfuncionales en las cuales ese narcisismo está puesto en marcha mientras fuiste creciendo con ese padre o esa madre narcisista. Recuerda que aunque estos temas sean un poco incómodos, son necesarios para crear conciencia y empezar a comprender de qué es lo que tenemos que recuperarnos, liberarnos y sanar. Así que bueno, pues si te ha gustado y te parece interesante, también coméntalo, dime qué piensas, si has visto otros rasgos más en tus padres narcisistas. Recuerda que nos seguimos viendo aquí en Sonia Ataraxia, contenido creativo y amoroso para ti, para que expandas tu conciencia y tengas una mente y relaciones sanas. Gracias y nos vemos.